Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Otro miércoles a las 18 horas aquí en el programa de la Asociación de Comerciantes, Profesionales, Empresarios y Amigos de Parque de los Patricios y Adyacencias. Este programa que dimos por titular Historia de Comerciantes y que lo transmitimos desde Radio Parque Patricios. Como de costumbre, nos presenta en sociedad nuestro amigo, el presidente de la Junta Central de Estudios Históricos de la ciudad de Buenos Aires, el historiador Rubén Camiliosi. Bueno, después de todo lo dicho por el señor presidente, vamos a decir... Bueno, me tira con todo, yo también. ¿Qué puedo decir? Bueno, estamos en el programa de la Asociación de Comerciantes, Profesionales, Empresarios y Amigos de Parque de los Patricios y Adyacencias. ¿Correcto? Estamos con el presidente, por supuesto, otra vez, el contador... Guillermo, buenas tardes. En nuestra radio, Guillermo. Después de ausentismo de un miércoles que estuve de la garganta mal, ya de nuevo. Después vamos a hablar sobre ese tema de la garganta mal y de faltar algunos miércoles. Después hablamos. Del ingeniero Manuel Vila y del señor Altamira, ¿no es cierto? Que Jorge Altamira. Soy Jorge. Buenas tardes, pero ya me despertó una curiosidad. Cuando leyó todo el nombre de la asociación, usted dijo y adyacencias. Sí. ¿Eso incluye Boedo? Sí, todo lo que puede. El presidente... Incluye parte de Boedo, parte de Pompeya. ¿De Boedo? No, por nuestro, Sí. Hay por nuestros amigos rivales. Tenemos barrio que se debilita, lo atendemos directamente. No, tiene parte... Sí, la No, asociación quiere decir que abarca. somos generosos. Sí. Claro, exactamente. Abarcamos a Boedo. Cuidamos a nuestros comerciantes, Claro, amigos, vecinos. muy bien. También, sí, es Claro. real. La asociación de Boedo estamos ayudando nosotros a formarla porque no tiene asociación, lo mismo que Pompeya. ¿Qué tal? Entonces, desde FECOBA nos agregaron esas adyacencias para que nosotros tratemos de apoyar a los Muy bien. comerciantes. Patricio cercanos. siempre como barrio constructivo. Exactamente. Exacto. Bueno, gracias. Muy atento a Y dijo detalles. el adjetivo justo, generosos. Muy bien. Todos se encargan. Huracán, que Todo se- al honor, ¿no? Además, Nosotros tenemos una Sí, tradición, o sea, nuestro colaborador, nuestro amigo Rubén Camiliosi tiene una tradición que si no lo hace, la producción lo reta. Ah, sí, pero el productor está hoy. El productor no, se fue a cantar, el productor anda de boliche en boliche. A mí me hace laburar. tenía una bufanda que le daba 3 vueltas a la cabeza, Ah, no se le veía. Hoy está en la entrega Bueno, de pero igual. la Orden del Buzón, usted debe saber vos de no eso. ibas a ir. No, a la radio le entregan la Orden del Buzón el mes que viene. Bueno, ahí estaremos. Pero bueno, nuestro... ¿Quién la sigue dando? Porque era Plotnicki el que la entregó. Crespo. Ah, mirá. Sí. Pero le agregaron un tornillo como el de... No, esa es otra cosa. esa era la No, de- pero está el buzoncito con el tornillo. Sí, ¿no? yo Que- tengo el buzoncito. Mirá, A bueno, mí me lo dio nosotros Plotnicki. también. Me lo dio en los 36 billares, cuando ya se había mudado Sí. del lugar de Que entrega. tenía que Bueno, ser eso algo de cumpla Pompeya. con la tarea, porque si no la producción nos reta. ¿ves? Ya me están, si no me sacan del aire. Bueno, hoy es San Simaco, aunque no está el productor. Simaco. Sí, Cumpli- Marco. Suena a Simaco. fábrica eso más que a un santo. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué querés que A haga? metalúrgica Simaco. suena a metalúrgica. Bueno, Papa se lo conoce como Papa y como confesor. Bueno, Justo que está Altamira y vos te venís con el santoral. Sí. ¿Pero qué? Es una obligación que tiene porque la producción lo reta. esto es así, está estipulado. En la producción, bueno, Roberto, que hoy nos abandonó, pero ha dejado a Martín, al responsable técnico, ha quedado con la producción y hoy nos acompaña en la operación técnica Alma. Gracias, Alma, por estar ahí y por tener que cubrirnos, seguramente, como pasa siempre, cubrirnos de alguna manera las macanas que nos mandamos de este lado. Gracias. Bueno, y antes de entrar Bueno, lo bueno es que mañana es el Día del Amigo, no sé si van a hacer referencia hoy, ¿no es cierto? Mañana que es el Día del lo Amigo. instituyó un vecino de San Cristóbal. A ver, cuente, el doctor Febral. Cuente, porque si no lo dejamos que Eso te iba a cuente. preguntar, ¿por qué era mañana? Cuente Después se cómo fue que hizo... La llegada de- No, lo que pasó es que el hombre llegó a la luna en esta fecha y consideró que era un acontecimiento mundial que eso hermanaba al universo si hay otras personas en el mundo. Y viajó a todos lados con Sí, eso. sí, O sea, yo lo conocí a Febraro por mandó cartas por todos lados, mandó Y lo miles primero de que cartas hizo, claro, en la época de las mandar cartas. Sí,
se comunicó con todo el mundo, pero no le gustaba que le digan que él era el creador. Después se mudó a Lomas igual. Un personaje, Febraro. Sí, sí. Era médico, ¿no? Le decían doctor, yo no sé si era médico o abogado, porque acá se usa indistintamente el doctorado. ¿Qué año fue eso más o menos? 69, cuando el hombre llegó a la luna. Ah, claro, cuando el hombre Se lo llegó. crean con ese argumento. No se creó en el 69, se creó mucho después. No, a partir de ahí él ya empezó a trabajar en eso. Ya empezó en el 69 a trabajar mirá, como sí, para sí, hacer- Y a mandar cartas, vos lo dijiste, y así hacía que Y la gente, se- y la gente que cree que la Tierra es plana y que lo del viaje a la Luna es una mentira, eso... Claro, y bueno, pero hay ¿Tienen amigos o no? toda la historia, ¿viste? Eso no entraba en el día de La relación de Rusia con Estados Unidos, entonces se tiraban esos petardos. Y bueno, hay una historia que está Y la banderita. sobre Estados Unidos, ¿Por qué- claro, como flameaba. ¿Por qué está tan dura la banderita Claro. si no tenía la atracción que tiene la Tierra y no había vientos lunares? Claro. Y además, Quiere decir que no quiere amigos. ¿Eh? No quiere amigos. No quiere. Lo quiere, incluso la luna la quiere para él solo. no, Eso es cierto. y después pasó que, bueno, se dice que fue en un set de filmación, que se hizo todo, y que algunos lo borraron del mapa por decir lo que decían. Pero Era bueno, el que decía que iba a vender pedacitos de la luna. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Hace un par de años atrás fue eso, que decían como que iban a vender lotes en la luna. Fíjate cómo se deschaba enseguida su profesión, La ¿no? parte económica, el ¿viste? contador ya está viendo Ya la parte había económica, cómo una cómo te- inmobiliaria en la Pero Luna, ya está por había, abrir alguien me lo había ¿Y dicho. quién le va a llevar la contabilidad? No, por favor. No, y Guillermo Rojas. no se concretó porque no saben si en dólares o en yuanes. Es cierto, eso lo tienen que definir, ahora está peleado. Sí, ahora está peleado. Antes de meternos de lleno a la historia y al tema de hoy, que el tema de hoy es, como habrán visto en las publicidades en las redes, es los candidatos proponen, ¿no? Y por eso, además de contarnos hoy su historia, estamos acá con una de las personas referentes de la política en Argentina, que es Jorge Altamira. Realmente agradecido de contar contigo aquí. Sí, Jorge. sí, por favor, y yo muy agradecido, por supuesto. Antes de eso, ¿hoy tenemos buenas o malas noticias contables, económicas, financieras? Porque depende de si son buenas o son malas, las contamos al final o las... Con el gesto que hizo, entregate. No, hay... Si son malas, arrancamos con eso, así después cambiamos de tema y nos olvidamos. No, tenemos una buena. Bueno, cuente y una mala. No, mala no. Bueno, cuente esa que duda y después dejamos para el final la buena. No, la mala no es. Lo único que ya lo comentamos y refrescamos que mañana 20 de julio es el último día para recategorizarse en monotributo. Apa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho los miércoles anteriores que era entre el 1 y el 20? Mañana termina, con lo cual... Inclusive. Aquel que no lo hizo tiene hasta mañana a la noche para entrar a la página de AFIP con la clave fiscal, entrar a monotributo, y es más, es muy fácil. Entra al link de monotributo dentro de la página de AFIP, ponen recategorización y le sale cuánto facturó y dónde debería ir o quedarse. Ajá. Si se quedan en la misma categoría, no tienen que hacer nada. Si se tienen que mover para arriba o para abajo, tienen que seguir avanzando con la recategorización, obvio. Le voy a hacer la pregunta que hago siempre. yo también quiero hacer una. Bueno, póngase a la cola. Yo porque por mi actividad, normalmente noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, tengo mucha actividad y facturo mucho más. Me pasaron automáticamente a responsable inscripto. Bueno, ¿cómo hago para recategorizarme ahora? 3 años hay que esperar desde el ¿Por momento. qué? Si a mí, yo durante 3 meses facturo más y me paso, me recategorizan a Sí, responsable inscrito y automáticamente. después para bajar, porque no facturo nada, tengo que esperar Durante 3 3 años tenés que estar dentro de los límites del monotributo, entonces pasados esos 3 años podés regresar. ¿Vos qué crees? ¿Que la norma sea a favor tuyo? Nunca. Si acá las normas nunca fueron a favor de la gente. Después lo vamos a hablar con nuestro invitado. Esa cosa Pero esta es medio... ayuda un poquito, ¿no? Sí. Esta recategorización. Sí, porque Por eso. lo comentamos el miércoles pasado que subía el monto donde Pues. entra la categoría y no subía el importe a pagar. Con lo cual, alguna persona con los efectos de la inflación, siempre estamos por debajo en la recategorización, no aplican la inflación, aplican aplican el mismo margen del aumento de los jubilados, que anda fácil unos 20, 25 puntos por debajo, aplican para subir las categorías del monotributo. Pero obviamente aquel que está ahí
tiene un poquito de oxígeno y puede seguir en el monotributo hasta enero. Después en enero habrá que ver cómo queda. Bueno, yo puedo. Ya, haga la pregunta. Bueno, escúchame. A nosotros nos llegó una notificación de la FIP que declaráramos los bienes en el exterior. Somos una habla ONG. habla de nosotros, pero hay muchos nosotros en usted. Habla de la Junta Central, de la Asociación de Comerciantes, de la Junta Central. Bien. No, pero es una sirve también. Esa es una misiva que sacaron general. Si no tienen que hacer absolutamente nada. No hay que poner es nada. lo mismo que han pasado muchas de estas, por ejemplo, lo del servicio doméstico. Decía, detectamos que usted puede tener servicio doméstico. Si no tenés, no tenés, obviamente. Está bien. Servicio doméstico no tenés que hacer nada. No es que vas a inventar un servicio doméstico para dar de alta. No, el miedo es que me pase lo que le pasó. Son misivas que largan tiran masivamente. la caña y si alguno pesca, el que tiene un servicio doméstico tal vez no declarado y dice, uy, me agarraron, declaro. Claro. El que no tiene nada, obviamente no tiene que hacer entonces nada. no hay que hacer nada. Como dijiste 20, a ver si esto también. Y después lo único que me quedó, que después lo seguimos ¿Es la hablando. buena? Es la buena, no, en el medio después. tenemos. No, en el medio dos cosas que no pudimos comentar. El otro día salió el índice de inflación después del programa del miércoles. Y segundo, algo que venimos diciendo acá en el programa, y que lo hizo un país vecino hace poquito, Brasil, una reestructuración fiscal. No sé si lo habrá leído justo. Totalmente, y estoy en eso. Bueno, después entonces lo va a comentar también. Pero algo que decimos nosotros, simplificar fiscalmente al país, y qué suerte que se pudieron poner de acuerdo tanto el oficialismo como la oposición para darse cuenta que todo el mundo transita hacia una simplificación fiscal. 170 son. Acá somos 149 en este momento porque han bajado algunos municipales en el país. Eran 169, bajaron a 149. En Brasil están llegando a 6 impuestos. Y ahora con esta simplificación, que la vamos a comentar después. Dos cosas. Una, Sí. que meten un IVA del 25%. Claro, pero sacan otros impuestos. Dicen, Sí, pero el IVA es mortal. es mortal, es alto. Bueno, acá tenemos un 21. Es decir, por eso, Sí. si nosotros criticamos el nuestro Sí. como retrógrado, y llevarlo a 25, y después que la aplicación va a llevar 20 años. Sí, no va a ser... y porque todo reestructuración fiscal entiendo, lleva. pero quiero decir que si algún fruto tendrá eso, se verá. Va más adelante. Pero lo del IVA, el 25% para la población brasileña, mortal. Porque hay una franja de la población muy pobre que tiene que pagar el mismo impuesto que paga cualquier otro. ¿Qué quiero decir? Vas al supermercado y no te preguntan cuál es tu nivel de ingreso. No, yo supongo que van a poner, no leí profundamente, van a poner algunos productos de primera necesidad, llámese pan, leche, algunas cosas que las van a poner con una alícuota más reducida, seguramente. No creo lógicamente, después puede ocurrir, bueno, pero ahí ya empezamos de nuevo a... Sí. Ellos lo que hacen es eliminar otros impuestos que producen el efecto a veces cascada, como acá en ingresos brutos, es en este país, lo eliminan y llevan a un solo impuesto que va a ser más fácil de controlar, más fácil de abonar. Bueno, obviamente tienen que subir la tasa, ¿no? Y después la irán reduciendo. Pero y no hay en el ningún tiempo. pronunciamiento sobre qué alivio, qué carga representa. No dijeron nada. Por eso, porque evidentemente eliminar algo como ingresos brutos es favorable al consumidor. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hagamos un balance. El 25% de IVA agrava o la situación a pesar de que se eliminan ingresos brutos, o al contrario, al eliminarse ingresos brutos, aunque este impuesto aumenta, se retira. Me parece que el efecto de ingresos, por ejemplo, si lo tomamos en este país, el efecto de ingresos brutos debe ser superior al 4% de diferencia entre el 21 y el 25. Bueno, sí, porque cada etapa va cargando ingresos brutos y va cargando y va cargando. Y cuando llega a nosotros, al consumidor, de ese 3 o 4% que arrancó, debe estar en un 8, un 7. Bueno, ahora después también hay seguro. otro Pero aspecto. bueno, Hay otro aspecto en las reformas impositivas que racionalizan, digamos, tienen aspectos que se valoran mucho por distintos motivos, pero que abren un agujero para aumentar las llamadas exenciones.
Es decir, es cuando el Estado, con la política llamada de fomento de inversiones, dice, bueno, voy a invertir, por ejemplo, los que invierten en litio, tienen estabilidad fiscal y financiera, nada que ocurra de aquí en más los va a afectar. La industria automotriz tiene exenciones para exportar. Yo la calculo entre el 7 y el 10% del PBI. Si yo mejoro la recaudación, abro más campo ¿para qué? ¿Para esas exenciones o abro más campo para un gasto en escuelas, etcétera? Eso es muy importante. Hace tiempo leí en un diario muy importante de Londres que cuando se calcula lo que se paga por ganancia en Inglaterra y lo que se recibe por exenciones, rebaja impositiva, queda un margen a favor de la empresa. Entonces resulta que todos pagamos impuestos para las empresas que finalmente todo el tiempo está protestando por la alta carga impositiva. Es maravilloso. Es maravilloso. El capital es maravilloso. Sí. Lo digo entre comillas para que... A ver si lo toman. No, porque todavía... Lo poneron del gráfico. No, pero esto de calificarlo de esta manera, sí. por lo pícaro, lo perverso, lo pérfido, para operar, esta expresión maravillosa la utilizo siempre. Qué bárbaro. Bueno, después entonces dejamos para el final la siempre se queda con la promesa de la buena para el final. Hoy no juega. Hoy no juega su equipo. Que después vamos a hablar. También vamos a hablar de cuando arranque el historiador acá a preguntarle a nuestro invitado sobre su historia. Nos vamos a meter en ese tema, en por qué se va temprano, por qué le duele la garganta después de los días que se va temprano. Pero que hoy juega River. Mañana. No, con Talleres. Mañana con Talleres. Si no se va antes. Si no, sí, la estaría yendo. Ya hubiera dicho todas las noticias. No, por eso me pareció que usted lo estaba despidiendo. Entonces dije, yo entendía que había jugado mañana. Porque las veces que se va después al otro día viene afónico y le echa la culpa a otras cosas. Dijo falté el otro día. A mí me sonó. Fue más de un día que fue lo que faltó últimamente. No te escondas. Que juega los miércoles. Bueno, vamos a ir con nuestro invitado. Yo voy a leer una pequeña biografía como para aquel que raro no conozca a Jorge Altamira, pero para orientarlo un poquito. ¿De dónde la habrás sacado? Y Jorge me va a decir. Por las dudas, escúchelo bien. Me va a decir, la idea, lo que iba a decir es eso, la idea es que usted escuche y después me diga las cosas que están mal. Bueno, el nombre conocido como Jorge Altamira es realmente José Saúl Wermus, nacido en Buenos Aires el 13 de agosto de 1942. Eso es lo que yo sabía que ya se iba a equivocar. A ver. Es curioso porque yo nací el 14 de abril, pero el único recuerdo de que se tocara este tema de agosto fue en una entrevista con un vicegobernador en Santiago del Estero. Y quedó en todos lados. ¿Qué ocurre? Hay algo en agosto que tiene que ver con cumpleaños puramente familiar. Y entonces, como mis padres han muerto, mi hermana no vivió este acontecimiento, solo me saluda mi hermano, que participó del hecho. Yo tuve un accidente de auto a los 6 años, el 18 de agosto. Entonces se creó un hábito en la familia de que me saludan 2 veces. Claro. El 14 de abril cuando nací y el 18. Claro, no, porque fue muy grave. Fue extremadamente grave. Fue una operación de 3 horas y me salvó el hecho de que yo vivía a 2 cuadras del hospital de niños. Es decir, yo estuve en el quirófano y como consecuencia tengo esto, que con el tiempo se va diluyendo y los únicos que observan esta cicatriz son los niños, que lo primero que me dicen, ¿y vos qué tenés ahí? Ya los adultos pareciera que no lo vieran. A lo mejor al mirar de abajo. Entonces a lo mejor hice ese comentario en Santiago del Estero, en una entrevista con un vicegobernador, y empecé a ver que en algunos lugares... Sí, y lo chequeé en 3 lugares. Y es el 14 de abril. Le dije, revise lo que está diciendo. Yo me iba a adelantar y iba a decir, ya se va a equivocar con la fecha de nacimiento, pero dije,
capaz que no la enfocó bien. El Día de las Américas. El Día de las Américas. Algo que mi madre lo veía como muy provisorio. Ah, mira. Vos naciste un día muy importante. Las Américas. Y yo me hice el bocho. Sí, sí. Porque no era militante a los 6 meses de vida, Claro. ni al año, como para tomar críticamente las observaciones de mi madre. Y escúchame, ¿lo cambiaste ya? No equivocarte el año que viene. 14 de abril. Político argentino, miembro fundador y destacado dirigente del Partido Obrero. En el año 64 funda la revista Política Obrera, que luego se convertiría en la agrupación política del mismo nombre, la cual tomaría el nombre de Partido Obrero en 1982. ¿Vamos bien? 82. En el año 2000 fue electo legislador de la ciudad de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta el año 2004. Tuvo la iniciativa de varias leyes en favor de la clase obrera, entre otras la que estableció la jornada de 6 horas para los trabajadores del transporte de subterráneos. Sí, ahí quiero hacer un comentario. Obviamente. Normalmente los diputados tienen iniciativas, inclusive aquellos que son 1 o 2, lo que no pasa de un pequeño número. Yo lo que reivindico es que estas que ahí figura como iniciativas fueron aprobadas. Es decir, después de una batalla política. Y porque mayor dificultad conseguir todos los votos, el quórum. Yo era lo único. Por eso. Y la Cámara, la legislatura son 60. Sí. La batalla por la jornada de 6 horas, la batalla por la vacuna gratuita contra contra la hepatitis A para los de 12 años, fueron hercúleas. Sí, sí. Esta última, sobre todo porque la bancada oficial seguramente es un mayor gasto, por lo tanto muy contento todo empezó, ¿no? Con los otros en contra. Claro. A las 3 de la tarde, por el caso de las vacunas, hicieron una maniobra en aquella época la gente de la Alianza y la gente del peronismo para que las vacunas no se den gratuitamente a los niños. Y yo era miembro de la Comisión de la Salud y habíamos aprobado que se la diéramos. Entonces yo dije lo siguiente: yo de esta banca no me levanto hasta que esto no salga. Y a la 1 de la mañana, ¿cuánto es? 10 horas después. Claro, 10 horas. 10 horas después, la votaron por unanimidad. Se querían y todo, aparte. No, lo que quiero decir es que hay gente, porque una vez en una entrevista había otro diputado que era del radicalismo y él tenía más iniciativas que yo. Yo cuando leí la cantidad que había tenido, yo estuve satisfecho porque dije, bueno, es un buen número, no estaba mal, fenómeno, pero el otro tenía más. Ahora, iniciativas, puede llegar al 1.000.000. No, pero puede ser colocar una placa, cambiarle. Claro, por eso. Claro, Iniciativa de 1.000.000. Claro. Y con esto lo que quiero señalar es que cuando hay un método político, la actividad parlamentaria de un diputado socialista puede cambiar las cosas. Cuando hay método. Porque en todas estas cosas yo me preocupé de ganar la atención de los trabajadores del subte, de los trabajadores de la salud. Y entonces, paralelamente con el debate, en las gradas estaban el apoyo los interesados, en las calles. El caso del subte llegó una crisis con Kirchner que acababa de subir, ¿no es cierto? Y teníamos la elección entre Macri y Barra acá. Claro. Entonces, en la pelea por esa legislación, los trabajadores hicieron una huelga apoyando el programa, la ley. ¿Se da cuenta? ¡Qué bárbaro! Deme un caso de gente que hace una huelga para apoyar una ley. Uno dirá, bueno, le favorecía el fenómeno, pero digo, ley y acción popular. Van separadas. Normalmente están separadas. Lo que se discute en el Congreso no lo sabe nadie. Y entonces Kirchner temió que Ibarra perdiera con Macri. Y entonces dice, bueno, listo, no la vetamos. Se retractó.
También, ¿no? Toda la complejidad, pero de paso le comento algo que hace, no sé, a la vida política, y algo que no se habla. Que nosotros es decir, si la gente me vota el 13, que vaya sabiendo cuál es mi conducta. Tal cual. Podré ser 1, la mitad, 2, pero tenemos un método para levantar una actividad parlamentaria en beneficio de intereses muy importantes. Estamos, sí, lo podemos seguir hablando al aire. Nos está contando una anécdota. Acá es una charla entre amigos, como decimos siempre, y Jorge Altamira nos está contando algo de su época de la libreta de enrolamiento. No, quiero decir, estábamos hablando del accidente. Del accidente, sí. Creo que de eso estábamos hablando ahí así arrancamos. Antes de la tanda comercial, ¿no es Exacto. cierto? Sí. Entonces, de ahí viene el equívoco. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el 18 de agosto. Antes me llamaba mi mamá, mis tías, mi papá, mi hermano. Te llama todo el mundo. Pero ahora las hermanas de mi mamá como mi mamá ya murieron. Mi papá también ya murió. Claro. Entonces el único es mi hermano menor, el que me sigue a mí, somos muchos, pero el que me sigue a mí, ya los otros no lo tuvieron, no lo tienen presente. Y es un momento interesante porque me llama y con mi hermano tenemos un secreto, que yo, cuando tenía 6 años, tuve un tremendo accidente de automóvil, tremendo. Y no solo tuve la suerte de tener un hospital cerca, y en aquella época un buen hospital público, el hospital de niños era fantástico, sino también la casualidad de que había un cirujano adecuado para esto, a tal punto que con los años que pasaron, todavía me acuerdo de su nombre, el doctor Cáceres. Qué bárbaro. No me puedo olvidar porque... Fue El Salvador. Bueno, para terminar esta parte de la historia, lamentablemente para todos nosotros, el domingo que estuve internado en el hospital de niños, y había un montón de niños, Huracán perdió con Boca 2-0, y todos los pibes me tomaron el pelo en el hospital de niños. Bueno, pasamos para ese lado, ya que nombraste. Yo ¿Cómo fue que te hiciste hincha de Huracán? Mi padre y mi tío, en aquel momento, consideraban que Huracán era un gran equipo, jugaba muy bien. Eran otros tiempos, Altamira. Estaban bien orientados. No, lo digo porque en muchas ocasiones recuerdo observaciones de ellos, de que ellos seguían equipos que jugaban bien. Aunque también me pareció que había una tradición con Huracán. Bueno, me llevaron en el mismo año del accidente, es decir, de nuevo a los 6 años, claro. En abril de 1948, me llevaron acá a la cancha de Huracán. Al Ducó. Claro. Ya era la primera inauguración, que fue en el 47. No estaba terminada. La definitiva fue en el 49, así que lo llevaron en el medio de las 2 inauguraciones. El hincha de Huracán que tiene paladar negro por el buen fútbol que jugó siempre. No, en esa época no. 3 años seguidos, Huracán casi se va al descenso. Sí, pero con un equipo de... Jugaba muy bien al fútbol. No, pero los jugadores Pedernera... Adolfo vino y no hizo ningún gol. Sí, sí, puede ser. Padrino, no, pero era diferente a las derrotas de hoy. Uno sentía que había un equipo que peleaba durísimo y a veces no tenía resultado. Íbamos con una bronca bárbara. Bueno, en aquella Erinco época, también. Claro. Erinco también terminó su carrera en Huracán. Ahora, ¿cómo era el fútbol? Antes del partido de primera, se izaba la bandera, se cantaba el himno. Claro. Toda una serie de ceremonias que impuso Perón. ¿No es cierto? Ahora arrancamos, vamos. Quedaron las 3 torres y los 3 mástiles, pero las banderas no se suben. Estaba la Argentina, claro, la de la AFA y la de Huracán. Y la de Huracán. ¿No se suben más las banderas? No se suben más las banderas. Y mi padre aprovechaba, digamos, los domingos para decir, bueno, vamos a la cancha y tomar sol. Entonces íbamos a la Mirabé. Claro. Que no era Mirabé. Claro. No, era la popular. Que es donde da el sol los domingos. Claro, sí, que en verano hay que estar. Por eso sacaron las cabinas de transmisión.
Además de que no se veían los corners, porque les daba el sol y no veían, y además se cocinaban. Se cocinaban ahí, tal cual. Bueno, para cerrar este capítulo, porque si no, no vamos a hablar nada de las elecciones, ser hincha de Huracán desarrolló un aspecto fundamental en mi vida: la capacidad polémica. Porque todos los lunes, al volver a la escuela, Era terrible. enfrentaba un pelotón de boquenses y River Platense, Sí. y me los acostaba a todos. Entonces, cuando a veces me elogian y me dicen, che, ustedes los trotskistas, qué buen polemista que son, pero no es mi caso. Yo soy buen polemista porque soy hincha de Huracán. Claro, por Huracán. El que aguanta. Había que discutir. Y la actualidad, bueno, está renovando esa polémica casi. Sí, pero no tengo ya la energía. No tengo la energía que tenía. Yo, mi padre, lo vi. Esto es glorioso, en la cancha de River, en un partido que perdimos injustamente. Era un baile que le dábamos a River, fenomenal. No lo voy a olvidar nunca. Había un jugador, Ricagni, en Huracán. Gran goleador. Salió goleador del año. Salió goleador. Fue el goleador del año. Hacíamos grandes cosas. Bueno, al salir, era una odisea, no es como ahora. Los colectivos eran pocos, y el que entraba a un colectivo, no te cuento. Entonces, finalmente, con mucho esfuerzo, mi papá y yo, él me metió arriba del colectivo, de un trole. En aquella momento había un trolebús. Y entonces, en medio del colectivo, todos apretados, parecíamos ganado. Alguien osó criticar al Huracán, y mi padre enfrentó al colectivo entero, que estaba compuesto de hinchas de River, el colectivo marchaba adentro, había una polémica de primera, y yo con los oídos iba absorbiendo. Entonces ahora cuando voy a la tele y alguien quiere polemizar conmigo, no sabe que tengo un entrenamiento. Desde chiquito. Bueno, vamos a ir intercalando después otras cosas de la historia personal, pero vamos a ir metiéndonos en la actualidad del hoy, ¿no? ¿Sabés lo que me quedaba? No. ¿Dónde nació y a qué escuela fue? Porque... ¿Y cómo llegó Huracán? ¿Esa si la podemos poner? ¿A qué escuela? Claro. ¿Lo relacionó con qué? Con esto de que venían a la cancha y que ibas y discutían en la escuela. Bueno, no. En aquella época yo iba a la escuela que estaba a 1,5 cuadras de mi casa, se llama Juan Larrea. Ajá. Y además había vacaciones en la escuela. Había un programa de gobierno para que los chicos tuviéramos actividades en las vacaciones, y ahí fueron las grandes polémicas. Ajá. Fueron tremendamente las grandes polémicas. Buenísimo. Y era una buena escuela, y salvo la maestra de segundo, sí, tuve una buena relación. ¿Sigue estando la escuela? Sí, claro, porque es bellísima. En el sentido siguiente, tiene una construcción... ¿En qué calle está? En la calle La Prida, entre Charcas... Ah, ya sé cuál es. No lo conozco el nombre, ya sé. Paraguay. Sí, ya sé cuál es. ¿No es cierto? Bueno, una vez lo trajeron a Filiberto, hasta Cartango. Para los chicos, etc. Juan de Dios Filiberto. El programa se llama Los candidatos proponen. Te escuchamos. Esa es la parte más importante nuestra en esta campaña. Creo que en algún momento aludimos al tema, porque nosotros unimos varios problemas de la siguiente manera. Nosotros creemos que la situación laboral ha llegado a un nivel de esclavización intolerable, con la complicidad de los sindicatos. Me refiero a la precarización laboral, es decir, la quiebra de la jornada de 8 horas, el trabajo sábado y domingo. Y cuando hablo de los sindicatos, es que los sindicatos, cuando tienen una buena intención, lo que buscan es que se aumente la remuneración del sábado y el domingo, que se aumente la remuneración de la jornada después de 8 horas. Y uno dice que bien. No.
Hay que tener un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar mínima, después las especializaciones, las distintas categorías elevan ese salario que cubra el costo de la canasta familiar. Entonces se produce una deformación muy seria, porque cuando discuten el convenio colectivo, la parte del convenio, la parte del salario del trabajador que discuten, cubre la mitad del convenio, porque en la mitad del convenio discute el salario por jornada. La otra mitad discute el salario por productividad, presentismo, toda una serie de incentivos, llamémoslo, o extorsiones, para que el trabajador se haga esfuerzos extremos para cobrar una tasa superior. Y entonces se va instalando esta situación que está destruyendo la vida de los trabajadores. Y políticamente provoca también un retroceso, porque se ha logrado una elevada destrucción del derecho laboral, a pesar de la resistencia que en distintos momentos ofreció la clase obrera. Por ejemplo, ahora quieren sacar una ley de multas que pena al empleador o a los representantes del empleador por infracciones en materia laboral, porque dicen que eso favorece a la industria del juicio. Quieren sacar las indemnizaciones porque favorece a la industria del juicio. Bueno, con ese argumento se abolió el derecho laboral. Se terminó, liquidemos el derecho laboral, que es la gran conquista del movimiento obrero de todos los países. Sí, sí. Finalmente regular aquel lugar que es dominio absoluto del propietario. ¿Está claro? Uno con la propiedad hace lo que quiere y el propietario de la empresa, digamos, en principio haría lo que quiere. Pero los obreros han impuesto una regulación. Entonces se ha destruido, y en esa destrucción está la fuente de muchos otros males, como la educación de los pibes, de los niños, de los adolescentes, y el nivel que entra la droga por ahí, más allá de la desocupación, etcétera, etcétera. Es decir, la precarización laboral es un modo de organización social. No estoy haciendo una reivindicación sindical, ¿se entiende? No soy un sindicalista que dice, che, tal cosa. Soy un dirigente político que plantea que la sociedad argentina, como todo el mundo, porque esto es en todo el mundo, se está estructurando en base a la destrucción de la fuerza de trabajo. Y esto ocurre cuando el capitalismo ha llegado al máximo nivel de desenvolvimiento tecnológico. Es una paradoja, porque en la época de la manufactura, donde había 2.000 obreros por una máquina, de alguna manera, ¿quién era el único factor? Era el trabajador. Ahora, el papel que juega la tecnología, yo siempre doy el ejemplo de Somisa, ¿se acuerdan? Sí. Tenía 12.000 obreros y producía la cuarta parte de lo que se produce hoy. Hoy tienen 4.000 y produce 4 veces más. Entonces, ¿cómo es que en esas circunstancias el trabajador tiene que trabajar sábado y domingo? ¿Está claro? Es evidente que el capitalismo ha entrado en un impasse que vuelca sobre la fuerza de trabajo toda la expectativa de salida, de estrujarlo. Usted tiene huelgas en Amazon, tiene huelgas en Apple. Es muy significativo. Revela una naturaleza intrínseca, que es intrínseca del capitalismo, como los genes nuestros, que son intrínsecos a nosotros mismos. Entonces, ahora bien, la cuestión del salario es muy importante, porque el trabajador se doblega a la presión para trabajar más horas porque tiene que mantener a la familia. Y con lo que está ganando por salario por jornada, eso no lo cubre de ninguna manera. Hay trabajadores hoy, empleados formales, que de bolsillo, no el salario básico, de bolsillo no cubren el costo de la canasta familiar. Entonces no se puede disociar la remuneración de la lucha contra esta precarización. Al mismo tiempo, hay otra precarización de la vida social que tiene que ver con la salud, lo mostró la pandemia. La tendencia a privatizar la salud demostró, bajo la pandemia, que es completamente antisocial. Y por muchos motivos. Primero, porque la atención era deficiente. Ustedes piensen que en lugar de duplicar el personal, hicieron trabajar más horas al personal existente en medio de un COVID que se llevó la vida, por lo tanto, de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, ambulancistas o lo que fuere. Es decir, tenemos acá un paquete: salud, educación, vivienda,
todo se precariza. Todo lo que tiene que ver con el trabajador se precariza. Y los candidatos ahora no esconden que pretende esto llevarlo hasta sus últimas consecuencias, como Bolsonaro lo hizo en Brasil, que prácticamente liquidó el derecho laboral, y en Brasil, como en España, se admiten hasta los contratos por un día. Ahora, usted fíjese que acá lo que se está buscando es una alta rotatividad laboral. Por eso es importante para la patronal eliminar las indemnizaciones. Porque si cada vez que despido tengo que pagar una indemnización, soné. En cambio, si no la tengo que pagar, como todo esto desgasta el del subte, desgasta el de Toyota, desgasta el de FATE, que tiene que cargar, etcétera. Yo conozco obreros de 46 años que tienen todo tipo de problemas de columna, de esto y lo otro. ¿Qué dice la patronal? Bueno, reclutemos entre los de 24. Y el despido va a ser sin indemnización. Le hago una pregunta, a ver qué opina. Porque yo lo escuché a alguien algún candidato, no sé si en esta elección anterior, que hablaban, todos los candidatos siempre hablan de reforma de la ley laboral. Y uno, la UOCRA tiene un sistema de indemnización, si se le puede llamar, que es un aporte mensual por parte del empleador. Pero eso tiene que ver por el problema del trabajo temporal. Por eso, pero ¿qué opina, de mutar esa indemnización por un despido en lugar de obligar al empleador, de decir, todos los empleadores tienen que aportar tanto para el fondo? Claro, entonces, digamos, se reparte la carga entre todas las patronales. Uh-huh. El sentido de la reforma es facilitar el despido. Uh-huh. Es la rotación en el trabajo, uh-huh, es fundamental. Entonces, por eso usted ve también que los chicos hacen pasantías. Claro. Es como una libreta de fondo de desempleo en la construcción. Claro, lo que se está pensando. Quiero decir, ¿a qué modelo de trabajo se apunta? Entonces, de golpe, ustedes van a escuchar que se promueve el trabajo joven, pero si no hay trabajo ni para nadie. Entonces quiere decir que se rebaja a los jóvenes. Después quieren alargar la edad jubilatoria, porque como ahora vivimos más, pero promover el trabajo joven y promover el trabajo a los viejos. Quiere decir que expandimos enormemente la producción y perdemos el empleo, pero que está ocurriendo lo contrario. Son todos versos, porque como desconectan el verso cuando hablan para la juventud, lo desconectan del otro que van a hablar al día siguiente para los jubilados, y la gente tiene que vivir y atender su problema, no está pensando en cómo conectar los hilos de un discurso de un político. Además, si lo hiciera, sacrificaría su existencia. Ese es el propósito. Entonces, en algunos candidatos de ahora ya hay un tono de guerra civil, y lo dicen, y esto es grave. Por ejemplo, Lustó tiene un cartel que vi el otro día que es grave porque dice: voy a terminar con los piquetes. Eso es fascismo. Porque uno tiene que tratar las cosas de cualquier modo, pero no tiene que terminar con nadie. Por ejemplo, yo soy socialista, quiero terminar con el capitalismo, que no es una persona, y el socialismo. Pero quiero terminar con los kirchneristas, quiero terminar con los radicales, quiero terminar de ningún modo. Si yo quisiera terminar... Ahora, si a mí me dicen, ¿quieres terminar con los fascistas? Bueno, ese es otro problema. Porque como el fascismo es terminar con todo lo demás, el recurso último de la democracia frente al fascismo es terminar con el fascismo. Que ahora se instaló o se verbaliza algo que quizás en otra época había gente que no se animaba a decirlo. Hay mucha gente que se pone feliz cuando alguien sale a decir esto, ¿no? A decir, yo lo vi más desde el fenómeno Milei, ¿no? De alguna manera, como que ahora cualquiera dice cualquier barbaridad, vender órganos, vender hijos, lo que sea, todo vale, bueno, y todo está bien. Entonces ahora, a ver, ¿quién es el que jode más o quién es el que va por más, digamos, ¿no? Entonces salió después a decir cosas más fuertes. Mire, déjeme que le diga dos cositas para concluir esta idea. Una sobre lo de Milei. Lo de Milei es significativo sobre los órganos porque nos convierte al cuerpo humano en sujeto de crédito. Es decir, un banco puede darme un crédito, claro, y yo le doy como garantía a mi cuerpo.
en un determinado momento tengo que... quiero decir, no es que me da el crédito, soy sujeto de crédito. Claro, sí. Entonces yo puedo vender un órgano y con eso pago el crédito. Pago la deuda. O tengo deudas y vendo un órgano para pagar el crédito. Con lo cual usted ve acá, este es el valor de lo de Milei, una tendencia capitalista clarísima de la deshumanización, que es lo que yo estoy, nuestra corriente político-obrera, está planteando con esta cuestión del combate a ella, con la precarización, esto y otro. Y me gustaría un día encontrarlo a Milei, que quede un secreto entre nosotros esto, porque el primero, que nadie escuche, porque el primero que advirtió esto fue Shakespeare. Milei no inventó nada. En El Mercader de Venecia, el prestamista, cuando el deudor no le puede pagar, le pide una piedra. Es cierto. Sí. Es decir, Shakespeare es genial porque es la transición al capitalismo. En un mundo que era muy diferente al que vivimos nosotros ahora, él percibe en la transición lo que esto va a ser. Esta es la genialidad de un artista, ¿no es cierto? Entonces acá, termino con esto, ligamos el problema del cambio climático y toda la actividad destructiva de la naturaleza, también como una precarización de la vida humana, y finalmente la guerra que está llevando adelante la OTAN y Rusia. Y somos el único partido que en la campaña habla de la guerra, inclusive en los spots. Porque se está creando la idea de que mientras se maten en Ucrania, no tiene nada que ver, pero no es que se está matando en Ucrania. La OTAN es toda Europa y Estados Unidos. Y el enemigo no es solo Rusia, también es China. Y Rusia es una potencia que tiene armas nucleares. Entonces, si la clase obrera no advierte el problema de la guerra, no va a poder luchar por ella misma. Y en la historia de la humanidad, las guerras fueron la oportunidad en que el socialismo apareció como más heroico, con sus ideas, porque es la expresión de que las contradicciones capitalistas llevan a una explosión que atenta contra la vida. Entonces el tema de la vida es el que une todo nuestro programa: precarización, salario, salud, defensa de la naturaleza, la lucha por parar esta guerra. Bueno, la verdad que es todo... Son más jugosos los entretiempos que el partido. ¿Cuánto aprendemos y qué nivel de cultural, qué nivel de conversación que se puede tener con alguien como Jorge Altamira? Realmente es un lujo tenerlo con nosotros y cómo uno aprende escuchando todas estas historias, todas estas vivencias y toda esta sapiencia, ¿no? Porque vamos a decir, porque yo no lo leí antes, no me dejaron porque me entraron a retar, ahí Manuel me reta. Yo quería comentar que bueno, hay un montón de leyes para los trabajadores que ha logrado Altamira, que no solo ha presentado, sino que ha logrado sacarlas, pero vamos a decir que además Altamira es conferencista frecuente en diferentes foros y universidades del exterior, como la Universidad de San Pablo y la de Barcelona. Es políglota, habla francés, inglés, italiano y portugués, además de, obviamente, el castellano. Domina el yiddish y el hebreo. Aprendió durante su paso por el seminario de maestros de la AMIA. ¿Es cierto? Bueno, eso, sí, claro, no. No sé nada. No sabe. No, quiero decir, es verdad que a lo mejor si me toca viajar a Israel y me quedo 2 meses, termino familiarizándome, etcétera. Pero yo no voy a dar una conferencia en hebreo. No, nadie dijo que la dé. No estamos hablando que si la da en San Pablo y en Barcelona, bueno, eso puede ser castellano. Idiomas, no solo el hebreo y el yiddish. No, los otros idiomas sí, porque me valgo de ellos en esas conferencias. Eso te hablé. Eso sí, y creo que es muy importante, porque el contacto con la literatura política, económica del exterior es fundamental. Yo, por ejemplo, leo los diarios de acá. Y después inmediatamente, claro, depende del tiempo que tenga, ¿no? Claro. Pero me levanto muy temprano para tener el tiempo. Claro. Muy temprano. Leo el Financial Times. Como yo. Que es la Biblia del capital financiero internacional, repaso y todo lo demás. Y, por ejemplo, mañana voy a escribir cosas que señala el Financial Times. Por ejemplo,
Massa quiso hacer un acuerdo con Egipto para negociar junto con el FMI porque tiene los mismos problemas. Bueno, Egipto ya arregló con el FMI. Vende todas las empresas estatales. Entonces voy a escribir diciendo, el amigo de Massa firmó con el FMI. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tantas, porque ya las vendió Menem. Pero hay algunas importantes todavía, digamos, para vender. Entonces tiene ese tipo de valor. Ahora, evidentemente, en esta invitación que ustedes me hacen, yo no estoy hablando de mis memorias. Al revés, estoy hablando del proyecto político que vamos a llevar y que estamos llevando nosotros. Y la mayor dificultad que tenemos es la siguiente, que como estas son pasos, si no pasamos las pasos, no podemos ir al debate presidencial. O debate de diputados, o debate de concejales. Necesitan el 1,5. El 1,5. Pero yo, por ejemplo, noto una cosa. Yo grabé muchas cosas para la televisión de acuerdo a la reglamentación. Todavía no vi ninguna. Y además se reparte en forma desigual a la cantidad de votos anteriores, etcétera. Entonces, todo lo que estuvimos conversando aquí yo lo tengo que decir en 9 segundos. Porque los 3 restantes que nos dan es para decir quién está hablando y a quién tienen que votar. Entonces, a los oyentes, bueno, y a ustedes mismos, por supuesto, les hago esta observación. Porque nosotros estamos reclamando un voto de doble naturaleza. El que está de acuerdo con nosotros, claro, que nos vote. Y yo estoy trabajando para persuadirlo de que es una salida a una situación catastrófica. Pero hay gente que no termina de convencerse, pero no renuncia a que esté presente en el debate. En una elección, algunos radios de derecha empezaron a decir que querían que yo estuviera en el Congreso. Porque decían que con este Congreso el capitalismo se va a venir abajo. Entonces, si entra Altamira, quizás se produzca una renovación en nuestras filas y tengamos a los mejores elementos. Claro. Cuando yo digo esto me refiero a tipos muy importantes. Un tal Mariano Causino, que fue embajador en Moscú y tenía una radio, un programa que era de Rogelio Frigerio, que hacía esta observación. Metámoslo, porque nosotros estamos en plena decadencia. Claro, y necesitamos revitalizar fuerzas para que nuestro sistema no se venga abajo. Entonces, el que piensa sobre la importancia de que participemos en un debate político de cara a toda la sociedad, etcétera, bueno, yo lo llamo que lo vote y no creo que sea oportunista, porque hay un ángulo de nuestro planteamiento que es el siguiente. La sociedad, por un conjunto de limitaciones, no tiene el acceso a nuestras ideas como tiene el acceso a los demás. Entonces, una forma de decirle contrarrestar esta limitación con la oportunidad de que pasemos esos pasos y entonces podamos desplegarlo. Esto lo vamos a llevar naturalmente al Congreso, pero va a ser un Congreso tumultuoso, es otra cosa que quiero señalar. Porque las calles van a estar hirviendo. Esto de voy a terminar con esto, voy a terminar con esto, voy a meter una reforma que termine un trabajo que ya hay de precarización laboral, va a suscitar... Bueno, ¿qué valor tiene un partido revolucionario que en lugar de un estallido orienta un cambio? Cuando no hay dirección política, es como en el 2001, que se vayan todos y volvieron todos. ¿Me explico? Es decir, hay que también desarrollar la idea en las personas de que en la lucha social hay que tener algo en la cabeza, una línea directriz, y que lo único que tiene que hacer el ciudadano es ver si esa línea directriz está conforme a la experiencia que él tiene. Que saque los prejuicios. Claro. Porque el otro día tuvimos un debate que alguien me dijo, bueno, pero a la clase media le molestan los piquetes. Bueno, es una generalización demasiado. A alguna gente de la clase media le molestan por los piquetes y habla mucho y todo lo demás. Pero yo le pregunto a la clase media, ¿te molestan más los piquetes o el monto de los alquileres? Entonces va a pasar lo que pasó con De la Rúa. Cuando empezaron a saltarse supermercados, De la Rúa declaró el estado de sitio para proteger la propiedad. ¿Y por qué los
los de la propiedad salieron a la calle. Porque se lo estaban robando los bancos con el corralito. Entonces, entre el asaltante del supermercado y el banquero, digo, no, mi enemigo es el banquero. Y vino una frase famosa, muy linda, muy creativa, de metete el estado de sitio en el culo. Qué boludo, qué boludo. Es decir, él lanza una protección a la propiedad con un estado de sitio los que tienen alguna propiedad. No digo los propietarios, alguna propiedad. ¿No es cierto? Tienen su casa, tienen su automóvil, tienen la posibilidad de mandar a los chicos a la escuela y todo lo demás. Dice, yo lo puse la guita en el banco. Pero por supuesto. El ahorro, etcétera, con vistas a otra utilización. Y me lo están confiscando. El comunismo son estos. Son los banqueros. Perdón, justo tocó un tema que es ahora el tema de alquileres. Es claro, un tema que preocupa y que bueno, que hoy en el Congreso no lo trata, no lo termina tratando para disolver esta ley y que en definitiva encareció al que no puede acceder a comprar una propiedad y alquila y se le duplican los alquileres anualmente, que es... Bueno, yo no me lo explica a mí, que yo estoy alquilando. Claro. Y me saca un ojo de la cara. En la democracia no se reprime. Y acá yo iba a hacerle una pregunta a Altamira, me mandaron a la pauta y después no me dejaron abrir la boca. Es verdad. O sea, lo vamos a dejar, pero al final. De los alquileres, en primer lugar, es un ordenamiento económico y que la gente tenga salarios que pueda pagar el alquiler. Claro. Este es el primer problema. Cualquier ley que saquen va a empeorar esa situación. Porque en medio de una situación inflacionaria... Es que ajustaron los alquileres por inflación cuando los salarios no se ajustan por inflación. Bueno, no, Macanudo, usted tiene, los salarios no se ajustan por inflación y el propietario protesta porque se le ajusta en un año. Cuando la inflación es todos los meses, todos los días, todas las semanas. Bueno, si es electo diputado... No, pero usted ve que acá hay un agravio. Acá hay un agravio. Sí. Hay un agravio de conjunto por un sistema que no funciona. Claro. Y todo el mundo se entra a pelear entre ellos. Y nosotros peleamos contra el sistema. Contra esta organización social. Contra este privilegio que tienen. Es un escándalo. Los que tienen bonos en pesos se ajustan por inflación o por dólar según cual fuera el mayor. Y si se quieren desprender, y por lo tanto provocar una caída de la cotización, porque hay una oferta de venta, el Banco Central se los compra. Ese es el trato que la sociedad capitalista, el Estado, el gobierno, Fernández, Cristina, quien sea, le da al obrero. Bueno. Entonces esto, con esta forma de hablar, yo he sido legislador, así, con este sistema de hablar, y bueno, ha sido muy importante y ha habido debates inclusive sobre cuestiones democráticas, un debate muy importante que la izquierda, había otros 2 o 3 diputados de izquierda votaron en contra de mí, porque Alberto Fernández lo nombran jefe de gabinete y entonces la que está abajo de él en la lista tiene que asumir como diputada. Y esta mujer, que era la esposa de Ciro, del actor, Elena Cruz, había hecho comentarios favorables a Videla. Entonces no la querían dejar subir. Media cámara no la quería dejar subir y otra media cámara pensaba que igual tenía que subir. La cuestión es que estuvieron discutiendo eso en asuntos constitucionales 8 meses y no llegaron a ningún acuerdo, entonces se trajo al recinto y ahí por primera vez intervengo yo, porque en la Comisión de Asuntos Constitucionales no está. Entonces yo creo que si miren ustedes, a Bussi lo dejaron gobernar y el hombre cometió crímenes, tendría que estar en cana. Y a esta mujer no la quieren dejar como diputada. Lo único que hizo fue dar una opinión equivocada, derechista. Ahora, si empezamos a criticar las opiniones, a proscribir las opiniones, la vez que viene me van a proscribir a mí. No tenga ninguna duda. Porque yo tengo opiniones que a ustedes no les gusta nada. Primer punto. Segundo, la mitad de esta Cámara fue complaciente con la dictadura militar. No cuenten conmigo para que se vistan de demócratas. Así que voy a votar y propongo que esta mujer entre, porque la libertad de expresión, el voto del electorado en alguien que no cometió ningún crimen, es prioridad. Cuando terminé de hablar, tuve la sensación física de que había dado una sensación.
y me gané la votación. Con esto quiero decirle que no se trata solo de una ley, del salario, de esto y lo otro. Cuidado, porque en las grandes crisis los derechos democráticos están en peligro. Sí. Y nosotros somos un bastión de eso. Nosotros estuvimos contra el golpe de Onganía defendiendo a Ilia. Y Ilia no es socialista, no es marxista, no es nada. Pero nosotros dijimos, entre un explotador con libertad de expresión y un explotador que no mete todo, que quede Mientras siga gobernando, la gente irá comprendiendo, gracias a la organización, a la libertad, que tampoco sirve, y entonces iremos nosotros, lógico. No, quiero rescatar esto por la actualidad. No solo estoy haciendo un proselitismo, que en el fondo es, conózcannos, porque es difícil conocerlo con el monopolio mediático que hay. Sí. Yo, por ejemplo, no fui a la televisión todavía, una sola vez. Y en otras oportunidades me llamaban cada vez que había algo histórico. Las Torres Gemelas, a 2 voces me llama. Nombraron un papa argentino, a 2 voces me llama. Pero de política nada, ¿no? No, sí, al final terminan siendo grandes problemas políticos. Bueno, el tema internacional que usted decía, sí. Me había comentado fuera del programa que leía y le interesaba. Pero ahora no. Y entonces hago este esfuerzo, digamos, por mostrar la amplitud de nuestro planteo y que queremos pasar las pasos. Ojo que no estoy pidiendo en Patricios el voto por el globista, porque soy el globista. Así Churacán que lo piensen. Le vamos a pedir que vaya pensando un remate de 2 minutos para el cierre. Sí. Y mientras, antes de que vos hagas tu pregunta, porque la censura. Mirá, quedan 7. Ya estoy levantando mi programa de los jueves. Acá la censura la ejerce Alma, porque Alma me dijo recién por auriculares que tenemos que pasar la visita del sábado. Alma, tenemos ahí las fotos, vamos a comentar que el sábado nos visitó en esto de estar recibiendo diferentes políticos. Ahí está, nos visitó en Distrito, recibimos a uno de los candidatos a jefe de gobierno, a Martín Lustó, lo recibimos en el local de Distrito de Rondó de Cátulo, Castigo y Rioja. Ahí está nuestro contador ahí arrimado, dijo, acá puede haber plata, dijo nuestro contador. No, en medio de la foto. Están todos congelados ahí. Ahí están, sí. Ahí está Rubén. Sí. No hay movimiento. Nos pidió una visita al barrio Martín Lustó. Nosotros lo recibimos como asociación de comerciantes, lo que nos corresponde, tener buena relación con todos. Le dijimos, bueno, ahí estoy tratando de hacerle entender cuáles son nuestros problemas actuales, ¿no? Que tenemos muchos. Y si llegara a ser jefe de gobierno, de alguna manera sería un poco la continuación, ahí parte del grupo de los comerciantes, sería parte un poco de la continuación de lo que está pasando, y obviamente tenemos muchos problemas en nuestro centro comercial, muchos, y algunos se los hemos comentado, y esperemos, si llegara a ser jefe de gobierno, que se acuerde que los pedidos que le hicimos. Algunos de los problemas los estuvimos hablando la semana pasada, que tienen que ver con la seguridad. Terrible. Le comentamos a Jorge, mientras tanto, la semana pasada, nuestro eje principal es la calle La Rioja, bueno, vos lo sabés bien. La Rioja, entre Caseros y Rondó, la cuadra principal, la mitad de cuadra, desde la 1 hasta las 4 y pico de la mañana, con moladora, cortaron la alarma, cortaron la luz, cortaron la reja, y estuvieron trabajando y cargando mercadería durante más de 3 horas, y nadie se enteró, nadie descubrió nada, nadie avisó. La verdad que un problema, estuvimos hablando con la comisaría, estuvimos hablando con el ministerio, y bueno, aparentemente hay buenas intenciones, pero hace rato que tenemos problemas de seguridad en las zonas, sobre todo, no solo Parque Patricios, toda la zona sur, ¿no? O sea, estamos con este tema ya tan trillado. Pero es un problema, esto que usted describe ya no es un problema de seguridad, porque esto ya es un montaje muy planificado. Sí. Es extraño. Realmente por problema de seguridad es esa cosa improvisada
que cuando se multiplica, uno no sabe si caminar por esta vereda o caminar por la otra. Ahora, si alguien me hace un mes de seguimiento, me hace esto, me hace lo otro y todo lo demás, yo no puedo, quiero decir, no hay... No, evidentemente deben haber entrado a comprar, mirado todo. Por eso, es todo un trabajo. Quiere decir que del otro lado... Sí. O hay complicidad o no hay eficacia. ¿No es cierto? Bueno, el comisario. Hay oyentes que han estado, que nos siguen. Bueno, nos escribió, nos mandó por un WhatsApp de audio, José María de Valentina Alsina. José María estuvimos escuchando tu pequeño, nos pasó un cantito tipo de cancha, pero que no dice ninguna mala palabra, así que lo podemos pasar al aire para que el público lo escuche. Es un oyente que quiso sumar algo cómico. Vamos a escucharlo, dura 1 minuto apenas. Si robaron en la tienda, yo no tengo personal. Si no hay nadie que te atienda, si vas a la seccional. Personal, yo no tengo personal. Personal, yo no tengo personal. Si te roba un motochorro, yo no tengo personal. Si se llevan tus ahorros, yo no tengo personal. Personal, yo no tengo personal. Personal, yo no tengo personal. Bueno, un dúo. Algo cómico, sí, bueno, sería ahí con la señora José María. Gracias por el aporte. Lo tomamos de esa manera, como algo tragicómico. Realmente lamentamos lo que le pasó a esta compañera, a esta conocida nuestra y miembro de nuestra asociación, que la desvalijaron totalmente. Pero comentamos la semana pasada, porque había otro comerciante invitado, que cuando llegaron los primeros policías que llegaron dijeron que no tenían personal, ¿no? Entonces este oyente armó esto: yo no tengo personal, porque ese yo no tengo personal fue la respuesta que dio la primera policía que llegó, porque claro, durante 4 horas sobre la calle principal no pasó un patrullero, porque si pasaba un patrullero veía que estaban con moladora trabajando. ¿Qué haces a las 2 de la mañana? La comisaría está ahí en Casero, no está. ¿A cuánto está? 3, 4, 5 cuadras. Sí, no, yo conozco desde los 6 años. No, por eso digo cerquita. Así que bueno, gracias José María por este aporte y vamos a la pregunta cortita de... Es una reflexión. Ya sabemos que el capitalismo se basa en la explotación del trabajador, pero normalmente busca cubrir un margen de subsistencia. En Argentina eso ya no está pasando. O sea, ese adagio del que el trabajo dignifica hoy ya hasta no tiene validez porque no alcanza para vivir. El tema del salario mínimo vital y móvil, sobre todo en un país con una inflación del 100%, ¿no tendría que ser una realidad y no una ficción como ha sido hasta ahora? Siempre tiene que ser una realidad, porque el salario mínimo funciona como el único derecho que tiene una persona que trabaja en beneficio de otra. Entonces, ¿quién gana ahí? El que tiene el beneficio. Bueno, y yo que te lo di, ¿cuál es mi mínimo derecho? El mantenimiento de mi familia. Es decir, bien a la vida, trabajo. Ese es el derecho. Por eso nosotros insistimos tanto en el salario mínimo, porque denunciamos que esto es un derecho que nace de la sociedad esta que vivimos y que es violentado por la misma clase que defiende esta sociedad, que no tiene ningún interés y que contrata gente fuera de las normas legales para permitirse todo tipo de abuso. Esta es una reivindicación absolutamente fundamental. Está en la Constitución Nacional. En alguna campaña electoral, defendiendo este planteo, yo dije, el único partido que es constitucional es el nuestro, porque todos los demás aceptan que se violen en esto. Y el caso de los jubilados es espantoso. La confiscación de las jubilaciones es un delito ya. Tendrían que ir presos todos, porque la gente ha ido aportando. El aporte que hace el trabajador es un salario diferido. Les cuento esto porque les va a resultar interesantísimo. El primero que quiso instalar jubilación general fue Alvear. ¿Y saben por qué no la instaló?
porque la central sindical de la época, en 1927, le hizo una huelga general en contra de la jubilación en los obreros. ¿Con qué argumento? Si yo a vos te doy el 5% de mis aportes, no los veo más. No, si nuestros tatarabuelos eran, esos eran. Esa era la clase obrera bravísima. Jorge, nos despedimos. Sí, sí. Chau, Manuel. Bueno, desde ya un placer escucharlo a Jorge. Hasta ahora yo me había conformado con leerlo, como le comenté, pero tenerlo acá y escucharlo realmente es una maravilla. Gracias por la presencia. Te agradezco mucho. Guille. Nos vemos el miércoles que viene y lo mismo. Gracias, Jorge, y mucha suerte. Sí, la verdad que un maestro da cátedra. Bueno, les Jorge, agradezco. tenés el cierre para decirle a todos nuestros oyentes por qué hay que votarte en estas pasos. No, yo expliqué durante 2 horas por qué tendríamos que votar. En este momento final. Porque en un momento en que está cuestionada la vida de las personas, por las razones que yo di, un régimen laboral que impide la vida familiar, el desarrollo de la gente, motivado por salarios que son una miseria, la destrucción del sistema de salud, la destrucción de la educación, y yo añadí la destrucción de la naturaleza y la guerra, la presencia de luchadores socialistas en el Congreso de la Nación es fundamental. Y acá quiero introducir algo que es muy importante. ¿Quién es nuestro candidato a presidente? Nuestro candidato a presidente es Marcelo Ramal. Es profesor de la UBA y de la Universidad de Quilmes. Tiene décadas de militancia. Es un luchador de esos. Fue legislador también de la Ciudad de Buenos Aires. Candidato a gobernador es un delegado de Unilever, de una empresa importante, internacional, que está en la provincia de Buenos Aires. La candidata a gobernadora también es una obrera. La candidata a primer diputada de la provincia, Bárbara Carrillo, también es una trabajadora. Quiero decir, no es que hablamos para otros, somos nosotros que expresamos las conclusiones de la experiencia nuestra. Y nuestra vida se corresponde a lo que hacemos en el campo político. Entonces, esto no lo puede demostrar nadie más. Y mi deseo sería que ustedes también lo inviten a Marcelo Ramal, que lo conozcan, porque se van a llevar, no voy a decir una sorpresa, pero se van a llevar una impresión que a lo mejor de ningún modo pueden tener, porque el conocimiento de él, por lo mismo que hemos hablado hasta ahora, no es el que debiera ser. Pero tenemos un candidato a presidente tremendamente importante, que ha desalojado del ring en varias polémicas en la televisión a varios pesos pesados. Y es nuestro candidato a presidente. Está viniendo de Bahía Blanca, va a ir a Mar del Plata, recorre Gran Buenos Aires, va a ir a Salta. Es decir, los candidatos a presidente que conocen el país. Estas son mis palabras. Quiero decir, voy a usar una expresión para terminar. Los trabajadores, les doy el siguiente mensaje, nadie los va a sacar de esta situación. De esta situación van a salir ellos mismos si toman las riendas primero de sus propósitos y después del poder político. Como dijo un viejo tipo, la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Gracias, Jorge. Bueno, ustedes lo escucharon, estuvo con nosotros Jorge Altamira en este ciclo de Los Candidatos Proponen. Jorge Altamira, diputado nacional Ciudad de Buenos Aires, lista 92, política obrera.